El Ministerio de Educación Nacional plantea que la educación debe ser una oportunidad que se brinda a todas y a todos los colombianos a lo largo de la vida, comenzando por los niños en primera infancia, a través de los procesos de educación inicial en el marco de la atención integral. Desde el año 2009, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la formulación de la política educativa para la primera infancia, abrió un camino para visibilizar y trazar acciones que buscan garantizar el derecho que tienen todos los niños menores de 6 años a una oferta que permita el acceso a una educación inicial de calidad. El Ministerio de Educación Nacional asume y desarrolla la línea técnica de la educación inicial desde el marco de la atención integral como un derecho impostergable y como uno de los estructurantes de la atención integral, de acuerdo con lo previsto en el marco de la Estrategia Nacional para la Atención Integral a la Primera Infancia de Cero a Siempre, desde la cual se viene impulsando un conjunto de acciones intersectoriales y articuladas que están orientadas en promover y garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, desde un enfoque de derechos, el cual se constituye en un horizonte de sentido para asegurar que cada niño cuente con las condiciones necesarias para crecer y vivir plenamente su primera infancia. El Ministerio de Educación Nacional presenta su línea técnica de educación inicial de calidad en el marco de la atención integral a través de una serie de orientaciones pedagógicas que buscan guiar, situar, acompañar y dotar de sentido de las prácticas pedagógicas inscritas en la educación inicial. Estos referentes técnicos se encuentran integrados por 6 documentos que abarcan el sentido de la educación inicial, las actividades rectoras de la primera infancia, como el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Y por último, el seguimiento al desarrollo integral de los niños y de las niñas en el entorno educativo. El documento 24 del Ministerio de Educación Nacional se trata de la exploración del medio en la educación inicial. ¿Por qué se habla de exploración del medio ambiente como actividad propia de la primera infancia? Explorar el medio es una de las actividades más características en la primera infancia. Al observarlo se puede ver que permanentemente están tocando, probando, experimentando y explorando todo cuanto les rodea. Los niños están en una constante búsqueda de comprender y conocer el mundo. Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y en el espacio con las personas, objetos, situaciones, sucesos y contextos propician un proceso de construcción de sentido de lo que es y pasa en el mundo y de lo que implica habitar en él. A través de su dominio sensorial y perceptivo, las niñas y los niños exploran con su cuerpo y en la medida que adquieren mayor autonomía en sus movimientos se desplazan por diferentes espacios, ampliando sus posibilidades de exploración. Así en la interacción con los objetos comienzan el reconocimiento de sus propiedades. Los tocan, los huelen, los prueban, los oyen, los mueven, es decir, actúan sobre estos. Posteriormente los comparan y encuentran semejanzas y diferencias, los clasifican, los ordenan, los cuentan, etc. De este modo, después de una manipulación primaria, se llega al conocimiento experiencial. Esto constituye la base de la representación, de la conceptualización y de las operaciones mentales más complejas. Por ejemplo, cuando los niños exploran el medio, construyen diversos conocimientos, identifican que existen objetos naturales y otros que son construidos por seres humanos, reconocen las diferencias de relacionarse entre unas y otras personas. Los niños nacen con la capacidad de darle sentido al mundo, por lo cual se requiere que en todos los entornos, en los que el niño transcurre su vida, sea necesario que los adultos lo acompañen en ese proceso de desarrollo y promuevan ambientes de experiencias para que ese interés genuino de indagar, de experimentar, de conocer y entender su entorno se desarrolle. También es muy importante que los maestros y los agentes educativos reconozcan que parte de su rol consiste en acompañar y fortalecer la curiosidad e iniciativa de los niños. Los maestros y los agentes educativos se convierten en los acompañantes de la exploración de los niños e incluso en cómplices de esta exploración. En la educación inicial, la exploración del medio implica que a través de la pedagogía se valore y se respalde y se acompañe y se promueva la actitud de asombro, de búsqueda, de indagación, el planteamiento de preguntas, la formulación de hipótesis y de explicaciones por parte de las niñas y de los niños.
¿Qué se explora? En los planteamientos del movimiento pedagógico de la escuela activa, realizado por Dewey, De Crowley, Freinet, entre otros, estos pedagogos proponen la vida entre a la escuela y la escuela vaya a la vida. Hace referencia a que en el entorno educativo se tenga presente los aconteceres que suceden en otros espacios. Así desde las acciones pedagógicas, la vida cotidiana fuera de esta también es un asunto por explorar. Por ejemplo, cuando un niño comparte con su grupo que su mamá va a tener un bebé, y de este suceso se despliega una diversidad de experiencias para ahondar sobre este acontecimiento, de acuerdo con el interés de los niños. Tenemos dos conceptos ligados a la exploración del medio, el de la cercanía y el del interés. Lo cercano tiene que ver con todos los entornos más cotidianos de los niños, con aquellos que están a su alcance, pero no solo sus intereses, sino también sus afectos y las expresiones. En cuanto a lo lejano, hace referencia a lugares, objetos, personas menos cotidianas. En tanto, de una u otra manera, los niños frecuentan poco o tienen limitada posibilidad de entrar en contacto con estos. Pero gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, eso permite a los niños acercarse a lo que pasa en otras ciudades o países, a los acontecimientos del planeta, a los mundiales de fútbol, a las olimpiadas o fenómenos naturales o los conflictos, y dar rienda suelta allí también a sus intereses e inquietudes. En la primera infancia también son importantes las exploraciones, las preguntas y experimentos con el agua, la arena, la luz, el viento, los imanes, las exploraciones sobre fenómenos físicos y naturales. Estas son experiencias que avivan el interés de los niños. Asimismo, iniciar la exploración de los artefactos tecnológicos producidos por el ser humano desde la experimentación, por ejemplo, con una vasija, hasta la experimentación con aparatos como lo son los computadores, los teléfonos, que actualmente no son tan ajenos a la vida cotidiana de los niños. También hay experiencias como las salidas pedagógicas, en las que se acercan a los espacios públicos que les permiten entrar en contacto con el patrimonio cultural, como son los museos, las bibliotecas, y reconocer algunas de las dinámicas sociales de la comunidad de la cual hacen parte, como lo son también los recorridos por las veredas, los municipios, los barrios, lugares de interés, donde favorecen su contacto con las maneras más diversas de los grupos humanos que se organizan o que conviven y dan sentido al mundo. Por ejemplo, también la leyenda, los mitos, las fiestas, los rituales, sus tradiciones culturales. Los niños exploran también su propio cuerpo, lo que pueden hacer con él, las sensaciones de caída, de balanceo, de equilibrio, desequilibrio, entre otros. También exploran los objetos, siendo al principio tocados, olidos, ellos prueban. A medida que van ganando autonomía en su movimiento, son utilizados para esconderse y para aparecer, construir y destruir, alejarse y acercarse, alar, empujar, bueno, etcétera. Así van descubriendo la permanencia del objeto, sus cualidades como la flexibilidad, la dureza, la textura, lo cual aporta al desarrollo de los procesos de predicción y de anticipación de lo que pasa con los objetos cuando son manipulados. ¿Cómo se explora? Para comprender el proceso de exploración del medio en la primera infancia es fundamental retomar dos principios de la pedagogía propuesta por María Montessori: la libertad y la independencia. El primero referido a la libertad de moverse y actuar, de explorar en un entorno que ofrece un ambiente dispuesto para tal fin, en el que los niños tomen decisiones sobre qué hacer, con qué hacerlo, con quién y cómo. El segundo relacionado con la independencia o autonomía, para experimentar sin la condición del adulto, así como para realizar por sí solos actividades que permitan satisfacer requerimientos básicos como lo es comer, vestirse, asearse, cepillarse. En la exploración del medio están presentes varios procesos. El primero es la manipulación. Es una de las actividades principales en los primeros años de vida, que es que constituyen una de las formas para conocer los objetos a través de todos los sentidos: mirarlos, cogerlos, chuparlos, tirarlos, oírlos, sentirlos. Mediante la manipulación, los niños actúan sobre los objetos con todo su cuerpo. Los enfrentan a situaciones reales como llenar, vaciar, reunir, separar, encajar,
ensartar, meter y sacar, también tapar y destapar, que les permiten ir conociendo las propiedades de los objetos y su uso, y aportan a su independencia y el control sobre sus movimientos. El segundo es la observación, hace referencia a la acción de mirar o escuchar con cierta profundidad y detenimiento los objetos, lo que conlleva identificar las características de los mismos, a partir de las cuales es posible realizar comparaciones que permiten establecer diferencias y semejanzas entre los objetos, inicialmente físicas como el tamaño, color, grosor, forma y textura. El tercero es la experimentación. Está relacionada con la manipulación y la observación. En ella entra en juego factores como la intencionalidad e incluso la formulación de hipótesis. Se trata de comprobar si lo que se plantea ocurre de la manera en la que se imaginan que pasa. Entonces es fundamental en este proceso, pues que va a permitir al niño otorgar significados construidos desde la acción misma. El cuarto es la expresión verbal. Todos los procesos descritos van acompañados desde el lenguaje, tienen la posibilidad de constituirse en verdaderas actividades pedagógicas, cuando en ellos se logra que los niños experimenten interacciones significativas, tanto consigo mismos como con sus padres o con sus maestros y agentes educativos. El lenguaje y el pensamiento son el proceso que se van construyendo gracias a la interacción. El quinto es la expresión en lenguajes artísticos. A través de los niños tienen la posibilidad de representar aquello que han explorado, la situación en la que se ha dado esta exploración y lo que han construido en su pensamiento acerca de lo ocurrido. Los niños exploran el medio de forma permanente. Las actividades de la vida cotidiana tienen un papel sustancial en las que las propuestas pedagógicas que se diseñen para favorecer la exploración. Las rutinas como organizadores de la vida cotidiana permiten que los niños reconozcan como parte de un grupo social, al tiempo que se desarrolla sentimientos de confianza y de seguridad. En la rutina se incluye la alimentación, los ámbitos higiénicos, el sueño, la acogida o bienvenida y la despedida. Todos ellos se convierten en momentos propicios para el conocimiento del mundo y el reconocimiento de su propia cultura. Los agentes educativos acompañan la exploración del medio. Allí se asumen varios papeles en la promoción del desarrollo integral de las niñas y de los niños. El primero está relacionado con el papel afectivo, el cual se logra gracias a la construcción de vínculos que les ofrecen seguridad y contención. El segundo está referido al papel de constructor de ambientes enriquecidos en el entorno educativo mediante la selección y preparación de los materiales, la creación y la disposición de condiciones enriquecidas. El papel afectivo se refiere a la presencia de atención del adulto desde las primeras exploraciones con los objetos hasta los mismos proyectos que emprenden para profundizar todos sus intereses y es fundamental para que las niñas y los niños sientan esa seguridad y ser reconocidos. Las niñas y los niños necesitan sentir que su maestra o maestro o agente educativo se involucra con sus intereses, sus actividades, que se muestran atentos a sus preguntas, indagaciones y propuestas, y que apropien de ellas como para promover mayores exploraciones, que los inspiren, los motiven para seguir aprendiendo del mundo. Su papel como organizador y planificador, tanto de las rutinas como las experiencias pedagógicas y del ambiente, estos contextos, en cuanto a la interacción pedagógica, el agente educativo es un observador constante de los niños y las niñas, por lo que interviene con prudencia cuando se refiere, pero toma distancia para brindarles la libertad. Es importante resaltar el lugar que ocupan los saberes previos que tienen los niños y las niñas sobre el mundo. En este proceso se realiza por medio de la maestra en las exploraciones de los medios. El conocimiento de las niñas y los niños son sobre su mundo, historias, intereses, sus saberes, sus capacidades, y allí es importante reconocer que ellas y ellos hacen parte de una familia con características propias y de un contexto social, cultural específico para promover propuestas pertinentes. De ahí la necesidad de conocer los entornos en los que se desenvuelven los niños. La invitación también es a escribir sobre sus experiencias, con el fin de ir construyendo el acervo que documenta los saberes y prácticas de los maestros, los agentes educativos, relacionando
la labor de explorar el mundo junto a los niños y a las niñas de la primera infancia. Un recorrido de propuestas pedagógicas para crecer explorando. De aquí en adelante les vamos a contar algunas ideas para el acompañamiento a la exploración del medio en nuestro rol, ya que nosotros, de la mano de los papitos y mamitas, somos quienes a través de la observación y escucha activa buscaremos las estrategias necesarias que se encuentren más acordes para llevar a nuestros pequeños día a día con el fin de lograr una correcta promoción en su desarrollo integral. Entre nacer y caminar. Recordemos que los primeros meses de vida son una brecha enorme en la adquisición de nuevas experiencias sensoriales. Los niños juegan con todo lo que está a su alrededor, con su propio cuerpo, el cual es un motor de aprendizaje. Los sonidos que emiten los adultos, entre otras vivencias, que son las experiencias fundamentales para todos los niños. En su entorno, los niños deben tener móviles de colores, dibujos en sus paredes, incluso plantas, es decir, que los bebés tengan varios objetos para poder observar en todo su medio. Experiencias en las que los bebés puedan observar, coger, chupar, mover, oler y agitar una variedad de objetos con texturas y colores de forma diferente, los cuales deben ser seguros que puedan lavar y ser aseados durante el proceso. Cuando el niño y la niña exploran, es posible que reconocer su expresión facial de concentración e interés y se muestran entusiasmados en repetir una y otra vez la misma actividad. Por ende, se deben presentar estas acciones de forma seguida con el fin de transmitir un aprendizaje más significativo en todos los niños. Las actividades en las que los niños giran, se balancean, se arrastran, entre otras, son los pilares fundamentales para que los niños vayan explorando los diferentes movimientos, que adquieran control de su propio cuerpo para que puedan aprender e ir logrando cosas por ellos mismos. Los bebés pasan de llevarse los objetos a la boca a tenerlos luego en las manos, a observarlos, manipularlos a partir del juego con otros objetos. Ellas y ellos continúan la construcción de conocimientos, de los atributos físicos y de estos a través de acciones como llenar, vaciar, apilar, rodar, abrir, cerrar, encajar un objeto en otro y sacarlos, así como transportar y arrastrar los diferentes objetos sobre las diferentes superficies. Las niñas y los niños, cuando se sienten seguros, ellos se paran, caminan, amplían cada vez más sus movimientos y las posibilidades de desplazamiento. De esta manera ellos exploran, van descubriendo el mundo, los objetos que se encuentran cerca de ellas, los que pueden tomar, los que pueden tirar, los que pueden hacer rodar. Sacan y meten los objetos de un recipiente, van construyendo, reúnen, separan, indican con su dedo índice objetos, los cuales pueden tener agarre de ellos. También cuando adquieren cierta seguridad al caminar, ellos van experimentando nuevos movimientos, nuevas posibilidades corporales. Ellos ya saben que por ahí se pueden subir, que por ahí se pueden bajar. Los desplazamientos por sí mismos le dan autonomía y se van volviendo independientes para ir de un lugar a otro sin tener ayuda de alguna persona adulta. Así, la exploración por el espacio y los objetos atraen su atención, por lo cual se requiere disponer de ambientes en lo que los objetos estén al alcance de los niños y que posean diversas características, formas, colores, texturas que estén llamativos para ellos, para poder promover la interacción con todo este medio. También es importante generar situaciones en las que los pongan a prueba la fuerza de los niños, si son capaces de pararse, ya uno los va retando, soy capaz de subir esta escalera, ven, arrímate que yo estoy aquí, porque ya el niño va calculando cuántos pasos es capaz de dar, que ya se sostiene. Asimismo como las actividades en las que los niños puedan empujar los carritos, son de suprema importancia, esos caminadores, ellos ya van viendo la fuerza que si yo me paro suavecito
puedo empujar el carrito, que los impulsen a apretar los diversos objetos de su interés. En la medida que adquieran su autonomía para comer solitos, esta actividad implica la exploración, el reconocimiento de todos los olores, los sabores, las texturas de los alimentos e inclusive sus nombres. Ellos ya van reconociendo las zanahorias, los tomates, los huevitos cuando a veces hacemos una carita feliz con las salchichas. En este momento es que le surge el interés al niño por el control del esfínteres. También aparecen otras inquietudes sobre lo que puede hacer con su cuerpo al controlar y expulsar cuando él lo necesita. Lo anterior también amplía la conciencia de las posibilidades corporales y el cuidado personal y sobre todo el higiene. El agua es un elemento que fascina a los niños y a las niñas. No es en vano una de las primeras palabras que dicen. El agua permite explorar con objetos e ir captando algunas de sus propiedades cuando forman en contacto con ellas. Por ejemplo, los objetos que flotan, los que se hunden, los que puedo mojar, los que no, los que absorben el agua como una esponjita. Por eso las maestras y los maestros debemos intervenir mucho, pero sin interferir, es decir, estar cerca y observar, acompañar y hablar lo necesario para que el niño se concentre, para que él pueda hacer todas estas actividades de forma autónoma, pero no debemos amarrar a los niños a hacer lo que nosotros queramos que hagan, sino que ellos exploren, que sean creativos, que se dejen llevar por su imaginación y por lo que están viendo. Las niñas y los niños, al comprender las experiencias que viven más allá de lo momentáneo y lo cotidiano, establecen relaciones no visibles que unen, ligan o separan a las personas, inician un despegue, lo que llevará de lo visible a lo no invisible, de lo concreto a lo abstracto. La exploración con los objetos va a tener mayor intensidad en la medida en la que las niñas y los niños actúan con mayor intencionalidad sobre ellos. Ampliarán el reconocimiento de sus atributos físicos como es áspero, liso, caliente, frío, grande o pequeño. Al ser su atención más prolongada, la manipulación será más concentrada, la descripción de los objetos por características, además de enriquecer el lenguaje, proporcionarán mayores competencias, comprensiones de lo que está viviendo a su alrededor. La exploración del mundo exterior es la más detallada. Las plantas, los animales captan en mayor forma su atención. Se muestran asombrados ante los cambios al ver que animales grandes, pequeños, plantas verdes, amarillas, de todos los colores. Cuidar las plantas y observar sus cambios, así como cuidar los animales, serán actividades muy motivadoras para los niños, que además posibilitan asumir el cuidado ambiental. Proponer recorridos por diferentes espacios, ampliar el mundo, salir a espacios públicos donde hayan parques, donde hayan diferentes formas atractivas en lo que es el entorno para que el niño se vea involucrado. Pueden observar también los diferentes lugares, como participar en prácticas culturales y tradicionales. El acercamiento a la naturaleza es fundamental. La observación, el contacto con la diversidad de los árboles, las plantas, las piedritas, las semillitas, para ellos todo esto es muy importante. La exploración con la arena, las texturas, la arena, la harina, el agua, qué pasa cuando el agua se mezcla con la harina y otros materiales que hacen posible que la manipulación. Asimismo, se continúan con las exploraciones del agua y sus usos, lavar algunos utensilios, juguetes, hacer burbujas, envasarlas en un recipiente, uno grande, uno pequeño, plantar, realizar experimentos. La exploración se desarrolla para llevar a cabo actividades de experiencia artística, es la expresión. También en generar actividades de exploración del medio, como observar los cambios de los colores de las hojas de los árboles debido al sol, al clima,
a su entorno, así es como la exploración de los mismos materiales. Allí se evidencia que debemos actuar sobre el mundo de una manera más organizada, hacer exploraciones grupales en las que comparten el interés por algún objeto, situación o tema en particular. Son el pretexto para iniciar indagaciones más profundas sobre cómo funciona el mundo en el que se encuentra. Hay muchos aspectos que nos ayudan a comprender y fortalecer esto, como salidas pedagógicas por el barrio, la ciudad, la vereda o el pueblo. Allí se permite conocer más del territorio en el que vive. El cuidado de las plantas llega a realizar también muchas observaciones. Estas son más precisas sobre los cambios que ocurren en estas plantas. Las experiencias que involucran cuidado y protección de animales, además de apropiarse de un conocimiento sobre sus formas particulares de vida, se busca generar reflexiones y propuestas que conduzcan a garantizar las condiciones para que puedan habitar cerca al espacio en el que se encuentran. El barro posibilita hacer construcciones, así como explorar el tamaño, el volumen, además utilizar ciertos utensilios que dejan huella. Las actividades como mirar a través de una lupa, jugar con imágenes, jugar con imanes, provocar sombras, explorar el sonido y el eco, hace flotar o hundir objetos, están dirigidas principalmente a una organización de las observaciones. Algunos juguetes posibilitan el acercamiento a la tecnología. Jugar a desarmarlos, armarlos, inventar. Esto le permite reconocer que la tecnología no solo se restringe a los computadores, sino que el ser humano recurre a estos para resolver sus necesidades y facilitar su vida.